Damos la bienvenida a toda la audiencia que se conecta a esta hora con este consultorio jurídico, que es una alianza entre El Tiempo y la Universidad Libre. Los saluda Zaida Piñeros, abogada y periodista. Por supuesto, le doy un saludo muy especial a toda la audiencia que nos han escrito desde las diferentes ciudades, municipios, departamentos del país, por supuesto, que lo han hecho desde el exterior, y también a todos los que nos acompañan cada capítulo de esta alianza jurídica. Recuerden que ustedes también pueden seguir participando en www.eltiempo.com, sección Justicia Servicios. Dejan su caso ahí para que expertos de la Universidad Libre nos ayuden a resolverlo. Hoy vamos a hablar de un tema que le interesa a varias personas, y es el plagio. Una conducta que muchas veces cometemos sin conciencia de ello, y que además muchas veces acarrea consecuencias de tipo penal, de tipo civil y hasta de tipo económico. Para resolver todas estas inquietudes nos acompaña el doctor Pedro Rivero, especialista en Derecho Comercial y experto de la Universidad Libre, quien nos va a ayudar a resolver todas estas preguntas. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos a este consultorio jurídico. Muchas gracias a ti y a la Alianza por la invitación, muy amable. Doctor, empecemos por saber qué es el plagio. Bueno, en esencia el Código Penal como sanción no tiene una definición de plagio, pero tenemos que ir a la definición de diccionario del plagio. Y el plagio es el uso indebido de los derechos de autor de otra persona. Bueno, doctor, ¿en qué momento se comete un acto de plagio? Bueno, cuando la Corte Suprema de Justicia ha determinado varios tipos de plagio, y en esencia, en particular, dos ocasiones: cuando me apropio de una obra o cuando hago una enunciación y no determino dentro de esa cita que pongo quién es el verdadero autor de la misma, es decir, dando a entender que me estoy apropiando de una idea que es de otra persona. Bueno, hablando de esta apropiación de ideas, únicamente podemos cometer plagio cuando nosotros nos citamos el texto o una obra de otro autor, ¿o en qué casos más podemos cometer este acto de plagio? Ok, como te decía, el Código Penal no tiene una definición de plagio, pero más podemos decir que el plagio es la violación a los derechos de autor. Entonces, para entender el contexto debemos determinar que los derechos de autor pueden incluir normas, obras literarias, obras musicales, software, obras científicas. Entonces, cuando yo hago citas o utilizo obras de otra persona, de las condiciones que acabamos de decir, indiscutiblemente estoy entrando en plagio, con las posibilidades de las sanciones, como tú muy bien anotabas al inicio, de las sanciones penales y civiles por hacer uso indebido de una obra que no es de mi propiedad. Listo, doctor, ya vamos para ese tipo de sanciones que pueden acarrear las personas que cometan esta conducta de plagio, pero doctor, ¿podríamos decir que también en un invento científico podría haber plagio? Ok. El derecho de autor no es el derecho de propiedad intelectual, que son dos cosas distintas. El derecho de autor es la obra científica en que yo puedo hacer. No se protege en la metodología que me lleva a un resultado en sí, sino sencillamente la idea, el ingenio. La definición exacta es que los derechos de autor son el conjunto de normas que protege el ingenio, el talento de una persona que está representado en una obra o literaria inédita o editada, en una obra científica, en una obra musical. Es eso en particular. Listo, entonces en este caso de los inventos científicos, ¿yo cómo podría demostrar que efectivamente hubo un plagio o no lo hubo? Ok. Específicamente hay una obligación, digámoslo así, de inscribir mis derechos de autor. No es en sí obligación específica, es decir, quiero decir que yo no estoy violando los derechos de autor, mejor dicho, que yo estoy violando los derechos de autor cuando cito o tomo una idea de otra persona y la expongo como propia. Entonces, aquí hay una forma de protegerlos, que es inscribirnos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Listo, paremos un momentico ahí, ya vamos para allá, que esa es otra pregunta que ya vamos para allá. Antes de ese procedimiento, ¿cuál es la consecuencia jurídica de que nosotros cometamos esa conducta de plagio? Ok. Es particular tener que decir que el plagio está dividido en dos derechos. Uno, que es el derecho moral,
que hace referencia a ese sentimiento de paternidad sobre la idea o invento, sobre la idea o obra literaria o lo que hagamos referencia, y el otro es el patrimonial, que hace referencia al beneficio económico que tengo. El Código Penal, a través de la Ley 1032, que modificó el Código en el artículo 270, 271 y 272, hace referencia a esa sanción. Uno es la sanción en cuanto a la violación de derechos de autor desde el punto de vista moral, la utilización de los mismos sin citarlos. Y el otro es la utilización de venta, comercialización, arriendo, de ese tipo de derechos también sin beneficiar al titular del mismo. Aquí podemos tener sanciones penales que pueden variar de 4 a 8 años y sanciones pecuniarias, aparte de la indemnización, porque eso es otra cosa, que puede ir de 26 a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Perfecto. Doctor, Jairo Perea nos pregunta por qué es tan difícil hacer el registro de una foto para protegerla de derechos de autor. Bueno, específicamente no veo el por qué decir que es difícil cuando en la Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene unos mecanismos supremamente fáciles para poderlo hacer. Hablemos de cómo es el procedimiento para hacer el registro de derechos de autor de nuestra obra. Hay dos formas. Lo puedo hacer a través de vía virtual y a través de vía física. La Dirección Nacional de Protección a Derechos de Autor es una dirección que pertenece al Ministerio del Interior, y en una página web que está, yo puedo o incluirme y registrarme a través de la misma página web y enviar lo que yo quiero proteger como derechos de autor, enviarlos por vía internet o radicar físicamente, pero yo debo cumplir con los requisitos previos que están ahí. Ahí hay varios instructivos muy sencillos sobre cómo hacerlo, unas presentaciones de PowerPoint muy sencillas que, si lo seguimos al pie de la letra, son muy didácticas, son fáciles para poder. La inscripción no significa cosa distinta a que tengo una prueba de que esa obra fue mía. Claro, digamos que en este caso la inscripción digamos que protege a las personas, o también le permite, digamos que en caso de una controversia jurídica, demostrar que efectivamente esta obra sí es de esa persona, sí le pertenece a esta persona. Sí, señora. Más que eso, es un tema probatorio. Es decir, a través de que yo inscribí mi obra, tengo la prueba de la fecha y hora en la cual yo la inscribí, por lo cual las citas posteriores deberían respetar mis derechos morales y patrimoniales sobre el derecho de autor para no incurrir en plagio. Doctor, ¿ese registro tiene algún costo? No, ningún costo. O sea, las personas pueden ir en el momento en que quieran, bueno, tienen que ir en los horarios, que eso está en la página. En la página web, o lo pueden hacer vía internet, ahí está la forma muy fácil, inscribirse, registrarse. No, podemos estar hablando de que son 20 minutos si yo tengo la información ya digitalizada, ¿no? Porque nos piden una condición específica. Si es físico, ellos piden unas condiciones especiales de cómo va a llevar la obra, en un CD, encriptado, ciertas cosas que están en la página que son necesarias para garantizar la integralidad de la obra. Perfecto, doctor. ¿Cuál es el procedimiento para presentar la denuncia por plagio? Ok, es una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Es más, hasta la misma Corte Suprema de Justicia le ha llamado la atención a unas instituciones universitarias que hicieron un procedimiento interno disciplinario cuando encontraron plagio y no denunciaron el mismo. Entonces, a través de una sentencia del maestro Córdoba Triviño, ha sido la Corte clara en decir que, aparte de las sanciones disciplinarias internas, si hay de verdad un plagio intencional, digámoslo así, debe haber una denuncia a la Fiscalía General de la Nación, porque es un delito muy difícil de que ellos lo investiguen de oficio, porque tiene que haber alguien afectado que lo denuncie. Bueno, nos pregunta Jorge Navia qué precio tiene la inscripción. Le acabamos pues de informar que no hay ningún costo. Y también nos pregunta, ¿desde el momento de la inscripción se protegen los derechos patrimoniales o antes? Como les decía, la inscripción es un tema probatorio. Es decir, que significa que cuando yo hago mi obra, sea cual sea, de las condiciones que acabamos de decir, y la publiqué de cualquier manera, obviamente ahora el tema de la modernidad y las redes sociales hace hablemos, que por ejemplo, cuando difícil. Publicamos nuestro libro o nuestro artículo científico, lo publicamos, pero no hemos hecho el registro de derechos de autor.
Desde ese momento de la publicación estás protegida tanto en los derechos morales como patrimoniales. Estás totalmente protegido. Lo que te dije, la inscripción es un medio probatorio. O sea, pero por desde ese ejemplo, yo momento como está demuestro que efectivamente esa publicación de ese texto sí es mío, con la cuenta, por ejemplo, en que subí. En el momento en que subiste el archivo digital a la red, en el momento en que publicaste en tu Facebook que acababas de sacar tu artículo y lo anexaste en un archivo PDF, ese es el tema probatorio, porque la inscripción a veces no las hacemos. Hay muchas personas que hacemos ensayos, tenemos artículos, tenemos ideas y lo expresamos y no las publicamos ni vamos a derechos de autor a registrarlos, pero sí estamos protegidos. Perfecto. El Acuerdo de Cartagena es muy claro en decir El Acuerdo que de esa Cartagena, ¿qué es el Acuerdo de Cartagena? El Acuerdo de Cartagena es un tratado de nivel internacional Sí. que ha obligado, pues no obligado, sino que ha llevado a que los firmantes como Colombia y otros países garanticen la protección de derechos de autor a través de varias leyes. Perfecto. Doctor, ahora vayámonos para el otro lado de la moneda. ¿Qué sucede si yo acuso a alguien de plagio, pero yo nunca he publicado esa obra y nunca la he registrado? No, indiscutiblemente en un tema de denuncia viene el tema probatorio. Es decir, yo dije que él me había plagiado y efectivamente no hubo plagio e hice una denuncia. Todos sabemos que desde el punto de vista penal tiene unas consecuencias que se llama la falsa denuncia, que son implicaciones penales y hasta civiles por los daños y perjuicios ocasionados a la persona, ¿no? Obviamente, pero ya valorables y probables en un proceso judicial. Entonces es mejor estar seguros estar seguros antes de ir a la fiscalía a presentar la denuncia. Sobre todo, estar seguros y tener el acervo probatorio, los medios de prueba, es decir, tener las pruebas necesarias para poder demostrar que me violentaron el derecho de autor. Bueno, aquí nos pregunta Nicolás Haller, ¿qué se considera plagio? Bueno, el plagio, como decía, la Corte Suprema de Justicia ha enunciado que cuando yo cojo una obra y la publico como propia, es plagio. Perfecto. Obra de cualquier tipo. O cuando cito una obra o la modifico de alguna manera y cito sin citar que es de otra persona, eso es plagio. Entendido de que el plagio dentro del Código Penal, vuelvo y repito, no está definido, pero sí está sancionado la violación a los derechos de autor, que en esencia es el plagio. Como les decía, plagio viene de una palabra latina que es plagium, que significa secuestro. Entonces, ¿qué es el plagio? Cuando yo digo que algo es mío, una idea es mía y la verdad no la es, por lo cual no citarlo. Es decir, por ejemplo, el plagio en música. El plagio en música dice que cuando una canción utiliza más de 8 tonadas, 8 notas de voz, 8 notas musicales de otra canción, es plagio. Wow, bueno, eso sí no lo sabía. Entonces, sí. Para los músicos, para que estemos súper atentos, más de 8 notas musicales ya es plagio, de otra canción, parecida a otra canción. Sí, señor. Por ejemplo, en Canadá, el profesor Exner ha dicho que el plagio es cuando yo utilizo más de 4 palabras similares a las que utilizó otra persona y no lo cito en un texto en repetidas ocasiones. Hay tendencias más fuertes. Sí. La Corte Suprema de Justicia dice que hay 2 tipos de plagio. El sirviente, digámoslo así, que es el plagio burdo, el de copy-paste, que algunos alumnos a veces hacen y que yo les digo que no lo hagan, que es muy delicado. Que sucede mucho, por ejemplo, en las tesis de grado. Sí, señora. Y, por ejemplo, en ese caso de las tesis de grado, la universidad le abre todo el proceso disciplinario y al alumno le queda, ¿qué pasa en ese caso? Al alumno le queda una anotación en su historial académico, ¿ahí qué sucede? Okay. Es indiscutible que el tema también va interno al tema de la universidad, de las normas que tiene la universidad al respecto, pero particularmente las universidades están siendo muy estrictas, todas las universidades están siendo muy estrictas en el tema del manejo de ese tipo de herramientas. Entonces hay varios software que garantizan que no se está violentando los derechos de autor. Indiscutiblemente las universidades a través de sus áreas de investigación están capacitando a los estudiantes en el uso de normas APA, de todas esas normas que lo que hacen de una u otra manera es que el estudiante entienda que esas citas, si se hacen, deben abrir comillas y se deben citar de la manera que dice la norma. Entonces, particularmente dependería mucho de lo que en la universidad pueda suceder, pero las sanciones pueden ser disciplinarias
disciplinarias, también un plagio no intencional pues será sancionado de una manera muy ¿Leve? suave, muy leve, y un plagio totalmente intencional, como lo decía ahorita, la Corte Suprema de Justicia le ha dicho a las universidades, denúncielo ante la Fiscalía. Y ya Perfecto. con las implicaciones penales graves que pueda haber. Claro. Doctor, nos pregunta Milena Rojas, una foto donde no se tiene un contrato registrado y se denuncia a una tercera persona que se compra, ¿y qué se puede hacer? Una foto y la registra. ¿Será Dice, que la es registró? una foto donde no se tiene un contrato registrado, se denuncia a la persona, pero una tercera la compra. Ok, me imagino que hace referencia al contrato registrado, es cuando yo contrato a una persona y le digo pues que esa labor de esa obra literaria yo se la voy a comprar y la puedo enajenar o vender porque hay unos derechos de distribución. Por ejemplo, es muy común en los books que se toman las modelos. Entonces llega el fotógrafo, le toma las fotos y entonces aquí empieza la disputa, si él las vende, si no las vende, ¿ahí qué sucede? Obviamente en el tema del modelaje es un tema especial en donde el fotógrafo que va a iniciar celebra un contrato en donde él dice que las fotos son su obra literaria, su obra específica y que está protegida con los derechos de autor específicamente. Si quiero denunciar el hecho de que se le vendió a un tercero, ese tercero puede ser considerado de buena fe, pero yo tengo que probar que esa foto era de mi propiedad. Como Pero, decimos, puede ser de no varias del fotógrafo, formas. sino de la persona. Depende cómo lo pacten con el contrato. ¿Y si es de forma verbal? Bueno, de forma verbal tocaría probar qué fue el acuerdo que se hizo. Perfecto. Es más, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor hay un link también para registrar contratos de ese tipo, Perfecto. para que no haya problemas posteriores. Listo. Doctor, ¿es viable, aquí nos pregunta Jorge Navia, ¿es viable una demanda contra el delito de plagio? Bueno, primero lo que... Contra la conducta, más bien contra la conducta sí, de porque plagio. en sí, en esencia, la conducta de plagio es denunciable. O sea, Sí, lo ante que la es penal Fiscalía. es denunciable ante la Fiscalía. Pero obviamente, como decíamos, hay unos derechos morales. Sí. Entonces, los derechos morales incluyen muchas cosas que pueden incluir una indemnización. Es decir, si yo puedo probar que hubo un daño específico, que utilizaron mi imagen, que utilizaron mi obra, pues obviamente hay un lugar. Daños y perjuicios. Daños y perjuicios, Que ya es la obviamente. jurisdicción civil. Claro que sí, y hasta podrá ir paralela con en el mismo incidente de reparación que llaman los penalistas dentro del mismo proceso penal. Ah, perfecto. Para no irnos a otra Sí, vía, sino claro. ahí en esa misma. Y es más expedita porque va paralelo al proceso penal. Doctor, nos preguntan cómo se protegen las patentes en Colombia. Bueno, esto, como les decía, son derechos industriales. Ya el registro de patentes se hace en otro lugar, en la SIC, en la Superintendencia de Industria y Comercio, igual que las insignias, marcas y patentes. Eso es otra cosa y obviamente se registran y también están protegidos no solo por el Acuerdo de Cartagena, sino otros tratados internacionales al respecto. Hagamos como una síntesis, un pequeño abrebocas para que la audiencia sepa cómo se protegen las patentes. Con el registro específicamente, Ante la tengo SIC, que efectuar ante la el registro. superintendencia. Sí, señor. Ante la Una cosa son los superintendencia. derechos de autor, que es ante el Ministerio del Interior, y otra cosa es este tipo de inscripción, el registro de patentes, que es ante la SIC. O sea, vamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y hacemos el registro de la patente. Sí, señora. ¿Esta patente, al igual que los derechos de autor, está protegida antes? Claro que sí. Está protegida desde el mismo momento en que se registra. ¿Por qué? Porque como es un elemento que me dice cómo hacer algo, porque es una patente de pronto de alguna invención, obviamente ese elemento que me dice cómo hacer, los medios de prueba para determinar que eso existía antes son muy difíciles. En cambio, los derechos de autor con mi misma publicación entendemos que entran en la prueba. Perfecto. Bueno, ya para ir cerrando nuestro tema de derechos de autor, Milena Rojas nos pregunta, ya que estamos en boga de los chefs, de las personas que ahora están comiendo saludable, nos pregunta si las recetas también se pueden proteger con derechos de autor. Específicamente ha dicho la ley que el tema de cómo hago las cosas, el procedimiento, la metodología no entraría dentro del derecho de autor. Es decir, una receta en especial que quede muy rica, obviamente si alguien va y descubre cuáles son los elementos, la puede repetir y no existiría una protección a ese tipo de derechos. Pero entonces digamos que es una receta que ella se inventó, no sé, con la uyama, con el arroz, no sé, es algo que ella se inventó
Entonces lo escribió en una hojita, dijo yo quiero, y dice y piensa y dice yo quiero proteger esa receta porque esa receta es de mi autoría. Yo podría ir a derechos de autor. No, porque en sí es una metodología de lograr un plato. Es una metodología, un procedimiento de cómo llego a tal. Bueno, a tal entonces asunto. en este caso definitivamente no lo No, puedo. Y por definitivamente. patentes. Para mí tampoco, ninguno de Para los dos. patentes No, tampoco. Tampoco. No, porque no es una forma de cómo preparo algo, es distinto a una invención particular para lograr un objetivo en especial. Pero si yo hago Como un hasta libro un de procedimiento. recetas. Cuando yo hago un procedimiento, por ejemplo, para un procedimiento para crear un software, Sí. eso sí está protegido, pero el software en sí está protegido por derechos Claro. de autor. Y si yo hago un libro de recetas, Ah, ya es distinto. Ya es El distinto. libro de recetas, como libro, como obra literaria editada, está protegido por entonces a derechos de autor. Milena Rojas le toca hacer un libro de recetas para poder Sí, proteger señora. sus recetas. Sí, señora. Bueno, doctor, muchísimas gracias A ti por muchas gracias acompañarnos por la aquí en invitación. este consultorio jurídico y por supuesto a ustedes que nos ven cada capítulo, también un saludo muy especial. Recuerden que respondemos 10 preguntas semanales de las que ustedes nos dejan en www.eltiempo.com, sección Justicia Servicios, para que expertos de la Universidad Libre nos ayuden a resolver su caso. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.